Vamos a analizar la lectura de propiedades de un líquido comprimido de sustancias puras. Esto a partir de tablas. Si utilizan las tablas que estamos usando como bibliografía, estas son las tablas del libro de Zengel. Tenemos tablas de unidades del sistema internacional o unidades del sistema inglés. Bueno, de inicio, ya hemos analizado estas tablas y nos damos cuenta que solo tenemos o tablas de agua saturada. Esto incluye una mezcla líquido saturado más vapor saturado. Tengo la misma tabla de temperaturas y la misma tabla en función de presiones. Ya lo hemos usado previamente. Y la última tabla es la de vapor sobrecalentado, la tabla 6. Entonces notamos que no contamos con tablas para determinar propiedades de un líquido comprimido. Es decir, un líquido que se encuentra debajo del punto de saturación. Como comentábamos en ejemplos anteriores, como el de la regadera que estamos analizando. Bueno, aquí necesitamos determinar las propiedades de estos 4 flujos. Estos 4 flujos entran en una cámara de mezclado, que es una regadera que trabaja 20 psi. Entonces, todas las regaderas trabajan con agua en estado líquido. Sin embargo, yo no sé si es líquido saturado o es líquido comprimido. Para esto yo uso la presión para leer las propiedades. Por ejemplo, a 20 psi, como comentábamos aquí previamente, voy a la tabla A5E, la tabla de presiones, y leo la correspondiente temperatura de saturación a 20 psi, y eso es lo que estábamos comentando. Y va a ser esto, 227.92 grados Fahrenheit. Lo que significa que todas las temperaturas debajo de esta, de 227 más o menos grados Fahrenheit, se encontrarán como líquido comprimido. De acuerdo al diagrama que hemos venido usando, a 20 psi entonces la temperatura de saturación es 227. Por lo que mis 3 flujos se encuentran a temperaturas inferiores, a 50, 140 y 110. Entonces yo me encuentro en la zona de líquido comprimido, por lo que yo tengo que leer las propiedades de este estado. Bueno, ya planteamos el balance de energía, también les dejé grabado la solución completa. Pero el balance de energía precisamente me dice que necesito las entalpías. El cambio de entalpía es igual con 0. Entonces la entalpía de entrada es igual a la entalpía de salida. Sin embargo, yo necesito determinar entalpías de estos 3 flujos que se están comportando como un líquido comprimido. Aquí tenemos el primer inconveniente. Yo no tengo tablas de líquido comprimido. Sin embargo, para poderlo leer, se hace una aproximación. Lo aproximamos como, si yo requiero leer, por ejemplo, la entalpía del estado líquido comprimido a una temperatura T, esto lo aproximo como la entalpía del estado líquido saturado, del cual sí tengo tablas, a la misma temperatura T. Esto usando la tabla de temperaturas. Esto porque aprovechamos precisamente que la entalpía es una fuerte función de temperatura, pero es una función más débil de presión. Recuerden que la entalpía es una función de estado que depende de la temperatura y de la presión de un sistema. Entonces, esta entalpía yo la puedo escribir como una diferencial total de entalpía. Una pregunta que vamos a responder es cómo cambia la entalpía con temperatura y presión. Yo puedo plantear una diferencial total. Diferencial total de entalpía. Si recuerdan los temas de ecuaciones diferenciales,
La entalpía va a cambiar cuando cambie temperatura y va a cambiar cuando cambie presión en diferente proporción. Entonces, la entalpía es la derivada parcial de entalpía respecto a temperatura. Si mantengo presión constante por diferencial temperatura, más derivada parcial de entalpía con respecto a presión, a T constante por diferencial presión. Este primer término es el cambio de entalpía cuando cambia temperatura. Y el segundo término es el cambio de entalpía cuando cambia presión. Entonces, por regla física, la entalpía es una función mucho más fuerte de temperatura que de presión. Es mucho mayor el cambio de entalpía cuando cambia temperatura que el cambio de entalpía cuando cambia presión a temperatura constante. Bueno, esto puede parecer complicado, pero lo podemos ejemplificar fácilmente. Imaginemos que yo tengo, por ejemplo, un sistema con agua a 20 grados Celsius y una presión atmosférica, por ejemplo. Y yo lo llevo a dos procesos diferentes. Mediante un proceso 1, yo este sistema lo caliento, por ejemplo, a 80 grados Celsius, manteniendo la misma presión. Aquí hay un cambio de entalpía. Yo también lo puedo llevar en un proceso diferente, con otro cambio de entalpía, a un estado a temperatura constante, donde no cambie la temperatura, pero sí cambie, por ejemplo, la presión. Aquí hubo un cambio de entalpía cuando cambió temperatura, manteniendo presión constante. Aquí hubo un cambio de entalpía cuando cambió presión, manteniendo temperatura constante. El cambio de entalpía del proceso 1 es mucho mayor que el cambio de entalpía del proceso 2. Eso es lo que nos dice la teoría termodinámica. Es una función mucho más fuerte de temperatura que de presión. Entonces, asumimos que para un cambio de entalpía, lo vemos en un momento, yo puedo aproximadamente realizar esta operación. Aproximar el cambio de entalpía del líquido comprimido a la temperatura T como si fuera líquido saturado a la temperatura T. Bueno, ¿cómo lo podemos ver? Vamos a leer, por ejemplo, de tablas, la entalpía de uno de estos flujos, que son líquidos comprimidos cualquiera, pero a diferentes temperaturas. Por ejemplo, este de aquí de 140 es líquido comprimido a una presión de bajo o igual a 20 psi. Entonces, para determinar precisamente el cambio de entalpía, yo puedo hacer esta aproximación. Esta de aquí. Entonces, la entalpía del líquido comprimido a 140 Fahrenheit y 20 psi, yo la puedo aproximar como la entalpía del líquido saturado, pero a 140 Fahrenheit. Esto de la tabla de temperaturas. El líquido saturado va a tener una correspondiente presión de saturación. Esa yo la leí de tablas, de la tabla A4 a 140 psi. Estoy acá. Perdón, a 140 grados Fahrenheit. Yo leo la presión, por ejemplo, 140 y el siguiente valor es la presión de saturación que tendría, 2.89. Ese es el líquido saturado a 140 Fahrenheit. Y su entalpía debe ser esta de aquí, de líquido saturado, 107.99. Entonces yo estoy aproximando precisamente como la entalpía de líquido comprimido a 20 psi igual a la entalpía leída de tablas de líquido saturado a 140
y 2.89 PSI. Noten que aquí hay un cambio de presión. Pero este cambio de presión precisamente representa el cambio de entalpía respecto a la presión a temperatura constante y prácticamente para líquidos esto tiende a cero. Entonces esta aproximación es más o menos válida. Existe una forma de calcularla de manera rigurosa, es por medio de relaciones o fórmulas llamadas relaciones de Maxwell. Las relaciones de Maxwell relacionan precisamente mediante ecuaciones diferenciales parciales una función de estado. La función de estado para esta parte es entalpía. Entonces, mediante el uso de relaciones de Maxwell, aquí les muestro la forma rigurosa de calcular cambio de entalpía. El cambio de entalpía respecto a presión es el volumen del sistema por unidad de mol menos temperatura del sistema por la derivada parcial de volumen respecto a temperatura. Entonces, para un líquido prácticamente esta derivada parcial tiende a cero, por lo que este término tiende a cero. Me quedaría aquí más el volumen por la diferencial presión. Entonces, este término se puede integrar para determinar de manera rigurosa el cambio de entalpía. Sin embargo, para la mayoría de los líquidos, el primer término, que es el cambio de entalpía con respecto a temperatura, es mucho mayor que el segundo término, que el cambio de entalpía con respecto a presión. Entonces, por eso es válido aproximar el líquido comprimido como si fuera líquido saturado. Prácticamente no va a haber mucho cambio. En el tema de relaciones de Maxwell se ve a detalle cómo podemos determinar este cambio de entalpía y se compara el valor de manera rigurosa con respecto a la aproximación que acabamos de hacer. Ese sería entonces el aspecto teórico.